Ya con ustedes, los moderadores de Encuentro con Cristo y los Hermanos. Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los Hermanos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. El Movimiento de Cursillo de Cristiandad con este programa quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Esta noche se encuentra conmigo Pablo Rodríguez. Muy buenas noches. Saludos, Pablo. Y hoy tenemos un programa interesante porque tiene que ver con algo propio que es parte de los rollos de Cursillo, ¿verdad? De la vida o de la espiritualidad que vivimos en Cursillo. Es una palabra que es práctica para todos los cristianos y se refuerza en Cursillo sobre el contacto con Cristo y contacto con los hermanos. Y fíjense que en ese orden de contacto con Cristo es indispensable porque el contacto con los hermanos es la consecuencia de ese contacto con Cristo. No podemos dar de lo que no tenemos. Cuando tenemos contacto con Cristo nos llenamos de Él. Cuando tenemos contacto con Cristo dejamos todo aquello que no es de Él para llenarnos todo de Él y compartir con aquel otro que tan sediento y hambriento está de Dios. Y en la vida cotidiana, en lo que hacemos, no es que nosotros dejamos de hacer cosas para rezar o dejamos de hacer cosas para estar en presencia de Dios. No, lo hacemos de manera cotidiana, lo primero, y unidos a Él siempre. Hacer de nuestra vida cotidiana una eterna y consecuente y continua oración. Y por eso la intención de todo lo que uno hace cuando quiere tener ese encuentro con el Señor, y le vamos a explicar 8 medios, que no son los únicos, y en Cursillo andamos con otros, más amplio, pero les queremos compartir aquellos que son instrumentos, son medios, que son muy buenos y garantizados de que en la vida ordinaria se pueden hacer, y con la correspondencia y el acercarse y ese ofrecimiento a Dios, ese corresponder a las iniciativas de Dios en nuestra vida, a nosotros acercarnos con la plena confianza de saber que siempre somos escuchados y con la garantía de que le ofrecemos todo lo que tenemos para nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros los disponemos a su santa voluntad. Pero la clave aquí es la intención de corazón, ¿verdad, Pablo? Sí, hermano, seguro. Comenzar ofreciéndoles el día a Dios, ofreciéndonos nosotros nuestras obras, nuestros pequeños dolorcitos, nuestras inquietudes, todo ofrecérselo a Dios y reconocer que Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos y nos conoce mucho mejor que nosotros nos conocemos, y que está para amarnos, que está para que nosotros lo amemos. Imagínate ese amor tan inmenso de Dios, que lo que nos va a dejar es sabernos que Él nos busca, saber que Él nos busca, que nos espera, que nos ama. Y ese amor viniendo de Dios, a veces el amor de criaturas, tus familiares y hasta un perrito, cómo reaccionan al verte a ti. Imagínate cómo es ese amor de Dios, esa búsqueda de Dios cuando te busca a ti, cuánto te ama. Y queremos corresponderle con la oración y con otros medios que vamos a mencionar ahora. Pues nosotros podemos comenzar con algo que es indispensable, y es la meditación. Eso es uno de los elementos, son 8. Uno es la meditación. Mucha gente cree que cuando uno habla de meditación, pues rápido, esto es el yoga, o me voy a poner así la mente en blanco, en silencio, en un sitio donde no haya ruido, donde me encuentre yo, conmigo mismo. Sí. Meditación, la palabra en español de meditación, su raíz quiere decir que me dice. Por tanto, si voy a un sitio donde hay absoluto silencio, donde no se deja la mente absolutamente en blanco,
pues es contradictorio a la misma propia palabra meditación. Si la palabra meditación supone que me dice, pues entonces tenemos que escuchar lo que Dios me quiere decir, abriendo nuestro corazón. Y hay a veces que no necesitamos de palabras para escuchar a Dios. Es ese saber que cuando yo me dispongo a la oración, que es el medio para hablar con Dios, y en esa oración, que hay 5 tipos de oraciones que se hacen, pero Santa Teresa de Ávila decía que la oración es el diálogo entre dos que se aman. Y asimismo es esa confianza cuando me acerco a querer hablar con Dios. El suscitar, el que yo quiera decir, quiero hablar con Dios, quiero darle ese espacio, este momento absolutamente para Él. Eso es algo que lo inició Dios en nuestro corazón. Y es tan bonito reconocer que Dios está con nosotros constantemente. O sea, lo tienes a tu lado, está contigo, te ama, quiere hacer todo por ti. Y el que tú digas, ok, estás aquí conmigo, mira, te voy a hablar en este momento. Sé que estás conmigo todo el día, te tengo presente, pero quiero dedicar unos momentos para conversar contigo. Y hay varios tipos de oración, ¿no? Está el bendecir a Dios, adorar a Dios, está el de petición e intercesión, que muchas veces en las peticiones e intercesiones hay tanta gente por quien tú quieres rezar y tantas circunstancias que quisiera, tanta falta de paz en el mundo que quisiera que se solucionaran. Y además de la acción de gracias, tanto por lo que darle gracias a Dios, que a veces uno empieza a rezar, incluido por las almas del purgatorio, y empieza a rezar por familiares tuyos y amistades tuyas y por tantas situaciones de guerra que hay en el mundo, sea en el Congo, sea en Ucrania, sea en Etiopía, Eritrea, en tantos lugares que tú quieres que con ese amor que te deja sentir esa gracia de Dios por la misma oración en la que estás envuelto, abrazarlos a todos y acercarlos y llevarlos directamente a Dios. Cuando uno en cursillo invitan a uno a meditar y dicen por la mañana es lo más conveniente, ¿verdad? Porque las meditaciones son las que sintonizan el día. Esas meditaciones todas son diferentes. Uno acostumbra a hacer lecturas y siempre la palabra de Dios como uno de ellos, ¿verdad? Meditar la palabra de Dios, siempre, aunque haya leído ese pasaje de la Biblia, siempre tiene algo nuevo que decirme, porque no todos los días son iguales, no todos los días uno le pasa lo mismo y no todos los días tiene las mismas necesidades. Pero sí, es lo que es importante, es uno querer escuchar a Dios. Y cuando uno dice quiero escuchar a Dios, ya uno sabe en nuestro fuero interior, de lo más interno de uno, abrir el corazón al Señor. El Señor sabe lo que nos sucede, el Señor sabe por lo que estamos pasando, el Señor sabe las situaciones humanas que estamos enfrentando. Pero eso es un momento importante porque nos sabemos buscados, amados y esperados por Dios. Y quiero estar con Dios, ¿no? Quiero tanto estar con Dios que a veces uno se relaja muchísimo. Y estaba viendo una entrevista que le hicieron al Papa hace unos años ya, y dice que sí, que él se queda dormido durante la oración, y eso me pasa a mí, y dice que es una forma así también de orar, que hay que dejarse descansar en los brazos del Padre, que es un tipo de oración y que hasta Santa Teresa de Jesús también se dormía en sus oraciones. O sea, es sentirse cómodo con Dios. No es que voy a ir a tomar una siesta así con Dios, pero vamos, si pasa, ofrecerle también ese descanso, ese dormir que es parte de nuestra humanidad, que Cristo también la tuvo, parte de su humanidad. Y hablando de eso, tenemos el Santo Rosario. Fíjense que el Santo Rosario para mucha gente es un somnífero. Gente que lo hace, no puede, porque no, primero que no lo sabe, creen que eso es una cosa repetitiva, creen que eso es aburrido, y que también son gente que a veces cuentan que arrancan a hacer un rosario y no bien pasa un ratito y ya están dormidos.
Entonces, y fíjense el valor que tiene un rosario. Yo cuando hice cursillo, escuché de las palabras que quien, ¿verdad?, me hizo ver eso de otra manera. Y muchas veces es la intercesión de la Virgen María ante su Hijo, ¿verdad? Pero fíjense que una gran oportunidad en los rosarios encomendar a tantos que uno conoce o que necesitan o que nos han pedido encomiéndame con situaciones humanas que necesitan una asistencia divina. Solo Dios puede. Y fíjense que eso tiene 3 dimensiones o 3 cosas que yo valoro mucho en un rosario. Si uno abre verdaderamente el corazón para hacer un rosario y por cada cuenta del rosario uno pone una intención en sabiendo que yo me voy a dirigir en este rosario a alguien que yo amo, pero sabiendo que cuando yo hago un rosario dirigiéndome a alguien que yo amo, esa persona que me escucha o esa persona sabe, y también yo sé que me ama. Y tenemos un amigo del alma que se llama Guido Umpierre, que ha estado aquí con nosotros, y le damos saludos a él. Guido. El saber que él nos pide que nos lo encomendemos en algo que sí Dios puede. Fíjense, alguien que ama, alguien sabe que lo ama. Dios me ama, Jesús y María me aman, yo amo a Jesús y María, y ellos, Jesús y María, sé que me aman, pero sabemos también, como tercera parte, es que sé que Jesús puede, porque es Dios. Entonces, ya el valor de un rosario no es para dormirse, sino es saber que es efectivo. Encomendar a Guido Umpierre, hablando con la Virgen, sabiendo que ella me ama y sabiendo que él, en Jesús, sí se puede, sí puede atender la petición especial de Guido. Y saber al rezar el rosario que no estás repitiendo algo y que nadie te está oyendo, que no estás solo, que estás hablando de la Santísima Virgen en cada cuenta del Ave María y que estás hablándole al Padre en cada Padre Nuestro. O sea, está la presencia de ellos ahí y tú te estás comunicando directamente con ellos, que es algo que hay que tener bien presente, no repetir el rosario como si fuera un poema o algo así, no, estás hablando como una persona en sí, y eso es muy interesante. Sí. Y tiene mucha trascendencia espiritual. Uno en ocasiones se puede dar cuenta de cosas distintas que pasan. Hace muchísimo tiempo, décadas, ¿no?, estaba yo rezando el rosario, tenía frente a mí un florerito con una rosita frente a la imagen de la Virgen, y según yo rezaba el rosario parecía que había como un eco y ahí directo hacia esa rosa, era como si fuera un micrófono, como si hubiera una comunicación especial, algo directo pasando. Hay tantas cosas que no nos damos cuenta de lo que pasa durante la oración. Es importante tener eso presente, del poder de la oración para sanar, para ayudar, para comunicarnos, para obtener la gracia de Dios. Tenemos que contar con eso, es nuestra conexión con Dios. Hablamos con María, pero hablamos de Jesús, vamos de la mano de María para encontrarnos con Jesús. Y fíjense que haya gente que dice, ay, pero que eso es repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo. Bueno, hay un buen amigo mío de cursillo que hizo una analogía un día y yo me quedé con él y se las comparto. Él decía, mira, si hay a veces que, imagínate a alguien que se ha tropezado y cayó al agua y no sabe nadar y se está ahogando y necesita auxilio. ¿Ustedes creen que si tú te caíste al agua, necesitas ser rescatado, tú te vas a conformar con decir una sola vez auxilio y ya? Porque como ya yo lo dije, ¿para qué lo voy a repetir? Pues eso pasa con el rosario. Nosotros no es que hacemos repetido, sino lo que hacemos es una llamada a aquella persona que yo amo, que sé que me ama, que sé que Jesús puede atender lo que yo le pido. Y eso es la gran confianza y el regalo que nos ha dejado la Santa Iglesia,
que es el Santo Rosario. Es una forma de decir te quiero, ¿no? Te quiero, Madre de Dios, quiero estar con ustedes, quiero que me sigas acercando a tu Hijo para ayudar a mis hermanos y para estar más en la gracia de Dios. Una cosa indispensable es la lectura espiritual. Fíjense que cuando hablamos de lectura espiritual no es solamente leer la palabra de Dios. Hay muchas lecturas espirituales que son muy buenas, especialmente la vida de santos, ¿verdad? A mí me gusta mucho leer la vida de los santos. ¿Por qué? Porque son tal cuales como nosotros, y como ellos también fueron pecadores y les pasaron circunstancias de la vida que también nosotros nos podemos identificar y tratar de, ¿verdad?, de responder como ellos. Tenemos uno en Puerto Rico, el Beato Charlie, ¿verdad? Entonces, ese cuidado de esa lectura espiritual, porque hay un montón de cosas que no son espirituales, ¿verdad? Y dicen ser espirituales y no lo son. Así que hay que tener también la cuenta de que sea apropiado, que sea de la iglesia, que esté aprobado por un obispo o por ¿verdad? Hay un censor en cada diócesis de los instrumentos, la editorial que lo sustenta. Editorial católica. Sí, pero fíjense, cuando hablamos de eso no es que vamos a leer un libro todas las noches o todas las semanas, sino fracciona 15 o 30 minutos de lectura. A veces uno está metido y no necesariamente es un libro, lo puedes acceder a través de las redes sociales. Yo suelo hacer eso. Tengo algunos sites que ya tienen unas lecturas que yo las leo, son lecturas espirituales de sitios aprobados por la iglesia y son muy buenos. De hecho, y muchos de ellos son necesarios para nosotros compartirlo aquí en este programa. Y hay tantas opciones distintas. Yo he estado leyendo La vida y misterio de Jesús de Nazaret, los comienzos, que es un libro muy interesante porque te recrea más o menos cómo sería la situación, cómo sería el vecindario, cómo sería la vida del día a día, basado, ¿no?, en hechos históricos y eso. Y además del mensaje de Jesús, de su vida y misterio, de la parte religiosa, pues te hace sentir que conoces más de Jesús como ser humano y de su madre, ¿no?, de San José. Es muy bueno, es de las ediciones Sígueme, escrito por José Luis Martín Descalzo, un libro viejo. Tiene mucho tiempo. Sí, es un libro espectacular. El autor, él es un periodista, sacerdote, director espiritual. Bueno, es tremendo. Tiene varias publicaciones. Yo tengo un libro, es bien amplio, con 1000 páginas. Y es un libro que hace esa historia. Y tiene otros más que son muy buenos como lectura espiritual. En Cursillo tenemos un montón, una gama de libros espirituales de Padre Capó. Eso es parte de las herramientas para uno fortalecer su alma, ¿verdad? Como ese alimento espiritual, meditando y leyendo lecturas espirituales. A veces perdemos el tiempo leyendo cuánta cosa ha habido por haber. O viendo televisión, ¿no? Que se pasa demasiado tiempo viendo televisión muchas veces. Ajá. Yo en una ocasión dije ahí, ya está bastante, debo no ver más televisión. Esto hace también mucho tiempo. Y estaban hablando, era por CNN, de la historia del naufragio de San Pablo. Fue en un momento que hubo una cumbre entre Gorbachev y Bush en Malta. Y en ese estaban viendo los mismos vientos que hubo cuando hubo el naufragio de San Pablo, narrado en Hechos de los Apóstoles. Y yo dije, hay que dejar eso ya, hay que leer un poquito de la Biblia. Y abrí la Biblia al azar y da la casualidad que la abrí en ese mismo lugar en que narraban sobre el naufragio de San Pablo en su viaje de Creta a Roma. Y o sea que hay cosas que uno dice, wow, ¿cómo está pasando esto? Que la intervención divina, de nuevo, sin uno darse cuenta, pasa muchas veces, te deja saber. Momentos especiales en que uno está tratando de volver a la iglesia porque ha estado bien separado y te dan unos golpecitos especiales que te ayudan a acercarte más. O sea, hay que seguir acercándose a la oración y hay muchísimos libros. Hay otro también sobre las almas del purgatorio y cómo podemos ayudar y cosas que han pasado, ¿no?, que han tenido los santos, se le han presentado almas del purgatorio, eso que es muy, muy interesante también. Se llama Hungry Souls
de Saint Benedict Press, ese es en inglés. Sí. Tenemos también otro medio, que es el Ángelus. Yo suelo hacerlo al mediodía, y es una oración bien pequeña, y donde se hace una oración hacia la Virgen, pero es sobre la obra que por medio de la Virgen trajo la encarnación del Hijo de Dios, y a través del anuncio del ángel conocemos la encarnación del Hijo de Dios, que por su cruz y su pasión nos trajo la gloria de nuestra resurrección. Así que participamos en la resurrección el día de nuestro bautismo. Y esa oración, que es muy breve pero muy puntual, se suele hacer al mediodía y también a las 6 de la tarde o más por la tarde después del rosario. Y es una oracióncita que tiene 3 partes. La primera del anuncio del ángel, lo otro es hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Como esa disposición de uno a hacer la voluntad de Dios, así como la Virgen. Y vemos, y el verbo se hizo carne y se hizo hombre, pues esa es respuesta de Dios, y que vino a moldear y a transformar el hombre para la resurrección, que es el regalo inmerecido que Dios quiere ofrecernos a todos y cada uno de nosotros. El ser santo e ir al cielo. La Virgen María, que es el puente que usó Dios para traernos a Jesús. O sea, de nuevo, no puso a Jesús en la tierra ya de adulto, sino utilizó a esta mujer, la Santísima Virgen María, para que viniera hacia nosotros. La misma que también intercedió en las bodas de Caná y que intercede por nosotros, está ahí para nosotros. Como él dijo, es nuestra madre también. Así que rendirle homenaje de todas formas y rezarle es bien importante. También tenemos las visitas eucarísticas. Eso es algo súper importante para todo cristiano. En cursillos es algo fundamental, las visitas eucarísticas. No solamente recibir la comunión, sino el hacer la costumbre de visitar a alguien, que es aquel Dios que se quiso en apariencia de pan, pero todo un Dios, quedarse con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, diciéndonos a su vez: venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y a veces aquí, como decía aquí San Francisco, decía que rápido pasaba, y eso, dispones 3 minutos y pasas por ahí, o pasas al frente de una iglesia y saludas. Pero San Francisco decía: aquí estoy, Señor, paso muy rápido a verte, solo para decirte gracias. Muy bonito, ¿verdad? Ese Dios que se hizo hombre y murió por nosotros, ¿no? Y también, ya de hombre, en la forma de pan se quedó presente con nosotros, en cuerpo, alma, sangre y divinidad, para siempre. Ese mismo amor de Dios está presente Él en la Eucaristía con nosotros. Y Él dice al final: yo soy el pan de vida, que el que viene a mí no volverá a tener hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Yo los resucitaré en el último día. Ese es el Evangelio de San Juan. Otra manera también es con el credo antes de dormir. Yo no solía hacer eso, pero me parece de lo más interesante. Porque suelo hacer un credo cuando hago rosario. Pero miren cómo esta recomendación que nos da este hombre, ¿verdad? Si nos quieres compartir, ¿qué dice él? Que es bueno el credo antes de dormir, que ayuda, clave incluso frente a las tentaciones. Frente a las tentaciones, seguro. La verdad es que da una sensación cuando tú dices el credo de noche, porque el credo lo cubre todo. O sea, te diriges a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, hablas de la Santísima Virgen, hablas de todo lo que hizo Jesús por nosotros, hablas de la iglesia, hablas de la resurrección y la vida eterna. Estás todo, ya estás comunicado con Dios, con todo lo más importante de tu fe, que es muy bueno. Y dice aquí: confía tu sueño a Dios, haz la señal de la cruz, y también dile al Señor: sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz.
Amén. Eso lo decimos en cursillo en todas las oraciones de por la noche. También el Via Crucis los viernes. El Via Crucis es una oración de la iglesia que se medita las estaciones y cada estación tiene la reflexión sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo a través de esas estaciones uno profundiza, ¿verdad?, más sobre ese gran regalo. Y todo esto por mí, ¿verdad? Todo lo hizo por amor, por cada uno de nosotros y en todas las estaciones. Dice algo que nos dice acá nosotros lo que Dios ha querido hacer, ofrendándose, haciéndose todo pecado, recogiendo toda nuestra vida y ofreciéndoselo en una muerte de cruz. A él no le quitaron la vida, él entregó su vida, pero le entregó junto con toda y cada una de nosotros, todos nosotros, de todas las generaciones, de toda la humanidad, para darle muerte. Y Dios quiso honrar su gloria. En el Via Crucis ves que hay tantos encuentros con su madre, con el Cirineo, cuando lo bajan de la cruz, con tantos momentos distintos, con la Verónica, con muchas situaciones de vida, de esos momentos de él, en que ves que no es solo él, sino que él con la humanidad, según va pasando todo ese Via Crucis de él, ¿verdad?, ese sufrimiento que pasó. Como nos cita en el Evangelio de San Mateo: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la conservará. Y por último tenemos jaculatorias. Las jaculatorias son unos dardos. En latín es jaculum, que significa una lanza, como la jabalina, un dardo, una jabalina que se lanza, que son pequeñas frases que se repiten durante el día, sobre todo en momentos difíciles, para unirnos con Dios. Y son pequeñas flechas de luz. Sí. Haz de mí un instrumento de tu paz, Señor. Jesús, haz en mi ti corazón confío. semejante al tuyo, Jesús, en ti confío. Y Jesús, me entrego a ti. Hazme un instrumento de tu paz, Señor. Tantas cosas, todos son bendiciones. A veces tenemos experiencias desagradables, pero le decimos a Dios, nos entregamos a Él, tenerlo presente durante todo el día. Te entrego mi trabajo, te entrego los pequeños sufrimientos, Señor. Hazme mejor, hazme un hombre nuevo para ti y dame la fortaleza para el proceso ese de irme haciendo un hombre nuevo para ti. Son muchas pequeñas flechas de luz como que se tiran al cielo para ayudarnos a unirnos a Dios, porque la idea es que queremos estar con Dios lo más posible. Este es el final de nuestro programa y queremos decirle que el que no avanza en la vida espiritual retrocede. No es lo mismo unirte a Dios que no unirte a Él. Y tu vida espiritual sin la oración no sigue igual, al contrario, vas retrocediendo, porque el mundo es como un río correntoso y nosotros vamos contracorriente. Cualquier descuido o parada te hará caer en la corriente. Sin caer en angustias o desalientos, debemos luchar para que Cristo reine en mi vida y luego en la sociedad. Como dice San Pío de Pietrelcina: ora, ten fe y no te preocupes. Hermoso, ¿verdad? Pues tenemos cursillos, precisamente mañana comienza un cursillo de mujeres del 18 al 21 de agosto. Y la semana que viene, del 25 al 28 de agosto, tenemos cursillos de hombres. Para mayor información pueden llamar al 787-789-7596 o a través de la página de cursillos, cursillopr.com. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo, Mayoría aplastante. hasta la semana que viene. Buenas Dios me los noches, que bendiga. Dios los bendiga.